Marcos García, un investigador del proyecto cuya especialidad es la investigación de las abejas, estudia esta complicada matriz de polinizadores y plantas. El primer paso consiste en subir donde se encuentra la acción. Una vez en lo alto del árbol, García atrapa a las abejas en su red y las examina para tener una noción general de la actividad del insecto en el área. Si es necesaria una investigación más completa de una colmena, se corta un árbol fuera del área de estudio. Se corta la sección del árbol que contiene la colmena y se lleva a campo abierto para su estudio en profundidad. Un corte nos muestra la colmena. A diferencia de la abeja de miel, estas abejas no pican y el panal no muestra una geometría muy precisa. La reina se reconoce instantáneamente por su vistoso cuerpo. García extrae una sección de la colmena para llevarla al laboratorio. Estudiando el polen en la colmena, se pueden especificar qué plantas polinizan estas abejas. El resto de la colmena se devuelve al bosque, donde las abejas obreras crearán una nueva reina. Los árboles de la selva amazónica florecen en épocas diferentes, manteniendo ocupados a los polinizadores todo el año. Debido a que las especies polinizadoras pueden ser específicas para ciertas plantas, si desaparece el polinizador, es muy probable que las plantas que poliniza desaparezcan también. La polinización no es solamente un paso en la reproducción. Las semillas resultantes deben dispersarse. Los pájaros son importantes dispersadores de semillas en la selva amazónica. Algunos pájaros se comen las semillas. El guacamayo, de vistosos colores, está más interesado en la pulpa carnosa de la nuez de palma que en otra cosa. Debido a que muchas semillas son dispersadas por una multitud de especies diferentes, podemos encontrar frecuentemente ejemplares de un mismo tipo de árbol separados centenares de metros. Para entender mejor el papel vital de los pájaros en el bosque, se estudian en profundidad. Cada 3 o 4 semanas, en cada reserva, se extienden las redes al alba y se verifican cada hora. Los pájaros se miden y marcan, o si ya están marcados, se registran. El ornitólogo Rob Bjerregaard fue durante varios años el primer director de los trabajos de campo del proyecto. Descubrió que en las parcelas de 1 hectárea, 21 de 39 especies de pájaros habían desaparecido al cabo de una semana. En las de 10 hectáreas, 1/5 parte de las especies nativas de pájaros desaparecieron,
ilustrando el efecto devastador que la disminución del tamaño y el aislamiento pueden tener sobre la selva tropical. La causa principal de la pérdida de especies no es fácil de definir, pero sí se ha identificado una razón importante para el cambio. Se le llama el efecto del límite. La deforestación ha creado un límite a este bosque donde nunca lo había habido. Sin la vegetación que lo rodea, el bosque está expuesto a la luz y a cambios en la temperatura y la humedad. Estos cambios no son de largo alcance y son ajenos al interior del bosque. El cambio más evidente en el límite es la exposición de los árboles al viento. Los árboles se apoyan los unos en los otros. La tala de un límite en el bosque crea un efecto dominó donde un suceso determinado se propaga fácilmente. Los árboles de la selva amazónica tienen unos sistemas de enraizamiento poco profundos. No están diseñados para resistir tal fuerza. Además, los efectos del límite penetran más allá del mismo límite. El viento y la luz que fluyen desde las áreas abiertas crean un ambiente más nítido, seco y cálido cientos de metros en el interior de la reserva y hacen que una parcela de 1 hectárea se convierta prácticamente toda ella en un límite. Con el efecto de penetración, incluso una parcela de 100 hectáreas tiene un 20% de límite. Las mariposas, debido a que ellas mismas y sus hábitos son relativamente conocidos, son un buen barómetro para hacer una lectura de los efectos de deforestación cercana. Estas especies prefieren campos abiertos, donde pueden alimentarse de los minerales a ras de suelo y tienen sol en abundancia. El reciente límite creado es perfecto para ellas. En las profundidades del bosque, pasado el efecto del límite, la población de mariposas es completamente diferente. Roger Hutchings, un colombiano que trabaja en el proyecto, atrapa y marca mariposas, utilizando una trampa con plátanos fermentados. Las mariposas y las plantas han evolucionado conjuntamente y han llegado a ser casi totalmente interdependientes. Sin embargo, todavía no se comprende del todo esta relación. La familia de las mórfides se encuentra únicamente en el oscuro interior del bosque, donde las superficies azules de sus alas crean chispeantes señales para atraer a su compañera. Las mórfides requieren una gran extensión para poder desarrollarse. Hutchings las marca con sumo cuidado con un rotulador. A causa del efecto del límite, se ha multiplicado la presencia de mariposas en las reservas experimentales. Las especies que necesitan luz y viven en las copas de los árboles han emigrado al bosque que ahora es más luminoso. Pero las especies del interior han disminuido drásticamente. Una excepción es la familia de las mariposas Pieridae. Aunque se trata de una mariposa del interior, sus larvas comen raíces de plantas que la tala de los límites crea en abundancia. Hutchings las atrae con un material agrio que los machos pueden detectar a una distancia de 100 metros. Las mariposas son una especie de indicador. Determinando la cantidad, especies y patrones de vuelo, no solo aumentamos nuestro conocimiento de estos insectos, sino que además podemos medir también las condiciones del bosque. É ótimo. É muito brava a abelha. É, tá em árvore viva ou Tá morta? na tambada, árvore fina. Então. É.
El límite ha atraído a otro nuevo habitante, mucho menos deseable, la abeja africana asesina. Las abejas asesinas, importadas hace 20 años de África en un esfuerzo para aumentar la producción de miel, escaparon accidentalmente de un laboratorio en Sao Paulo y se han diseminado por toda Sudamérica y Centroamérica, acercándose al sur de Estados Unidos. Aunque las abejas asesinas no se adaptan bien a la selva, los límites son perfectos para ellas. El humo las atonta y se pueden atrapar para su estudio. Sin embargo, las abejas se molestan fácilmente y se vuelven salvajemente agresivas, con varias muertes humanas en su haber. Peor todavía, las abejas africanas pueden impedir que especies autóctonas, altamente evolucionadas, polinicen plantas. Estos nuevos y salvajes habitantes no han evolucionado para reemplazar a estos polinizadores y pueden desorganizar seriamente el ecosistema natural de la selva tropical. En el oscuro interior del bosque, miles de hormigas cortahojas desfilan hacia las copas de los árboles, trayendo trozos uniformes de hojas a su nido subterráneo. Estos organismos minúsculos consumen más vegetación del bosque que cualquier otro grupo de animales. Sin embargo, no se comen las hojas. Las cortan en trozos más pequeños, creando una base acolchada para sus jardines subterráneos. Allí, como auténticos granjeros, cultivan su propia cosecha de hongo nutritivo. El límite revela una variación interesante de este comportamiento. Otro tipo de hormigas cortahojas, en lugar de enviar grupos de trabajadores a la copa de un árbol para volver con unos pocos trozos de hoja, envían hábilmente un grupo más reducido pero con unas mandíbulas muy desarrolladas que podan ramitas y tallos enteros, dejándolos caer abajo, donde esperan los recolectores. ¿Es pura coincidencia que las hojas caigan coherentemente en su destino? ¿O lo hacen con toda la intención? Si realmente escogen el sitio, ¿cómo pueden dar en el blanco si son ciegas? El resultado final es el mismo, pero este grupo ha dado un gran salto en eficacia. En su dedicación al trabajo, algunas veces dan lo mejor de sí mismas. Por lo menos, al acabar el trabajo, es mucho más fácil bajar del árbol. Algo ha hecho salir a este enjambre de termitas de las profundidades del bosque. Ha corrido la voz de que las nuevas fuentes de alimentos se encuentran en los nuevos claros. Las colonias de termitas se aprovechan del límite, con sus árboles caídos y cualquier otra madera que esté a mano, incluyendo cercados y postes de teléfono. Al principio los ganaderos trataban de defender sus cercas, pero era una batalla perdida y al final se vieron forzados a abandonar.
Los nidos de termitas son maravillas de ingeniería frecuentemente construidos en lo alto de un árbol muerto. Las termitas son criaturas nocturnas, evitan el calor del día a la espera del frescor de la noche que las lleva fuera de su seguro y climatizado nido. Por la noche, una corriente de miles de trabajadores fluye por los interiores de los árboles muertos para cosechar madera. Las termitas son capaces de digerir la madera gracias a una flora intestinal que fermenta la dura fibra y libera los alimentos. Cuando han finalizado su trabajo, el árbol es un casco vacío preparado para ser reciclado. Las termitas ayudan a limpiar los campos de desechos y hacen que el ganado paste más fácilmente. El ganado, a su vez, atrae a un oportunista predador, un jaguar acechando a un desafortunado ternero. A largo plazo, la mala suerte está contra los ganaderos. Permanecen en el negocio únicamente gracias a las subvenciones del gobierno. El suelo de la selva amazónica es pobre para cualquier tipo de agricultura. Las serpientes y las plantas venenosas se cobran su peaje del ganado. Los buitres se benefician de los percances de los demás. Mientras tanto, la naturaleza trata de sanar sus heridas. El crecimiento secundario florece rápidamente en los nuevos claros abiertos. Nuevos y densos bosques cubren lo que hace poco fueron pastos. Se convierten en otro tipo de pastos para otro animal. El perezoso de 3 dedos puede constituir las 2/3 partes de la biomasa mamífera en esta selva. En 1 kilómetro cuadrado pueden haber 900 perezosos. Los perezosos solo comen hojas, alimento de bajo contenido en proteínas y calorías. Su sistema digestivo, el más lento de cualquier mamífero, fermenta las hojas ingeridas, usando microorganismos que han pasado de la madre a sus crías. Con un abastecimiento aparentemente interminable de alimento, esta es una de las criaturas que parece bastante complacida con el nuevo curso de los acontecimientos. El ganado no es tan afortunado. Parece clavado entre el bosque primitivo y lo que fueron sus pastos. Y el incendio continúa. Los primeros indios de la Amazonia usaron técnicas de quemado, pero únicamente en zonas muy pequeñas y aisladas. La alta tecnología moderna usada en la deforestación tiene muchos detractores. Brasil argumenta que su país tiene el derecho de decidir cómo explota sus recursos propios. Pero el coste es grande. Si se dejara de explotar, el bosque necesitaría más de 300 años para volver a ser lo que era. Si la tala de la selva tropical continúa a nivel mundial al ritmo actual, en 40 años dejará de existir la selva tropical. ¿Cuánto se va a seguir cortando y quemando? ¿Qué efecto tendrá esto sobre la supervivencia de la selva amazónica y sobre nuestra propia supervivencia? ¿Llegará el día en que cortemos el último árbol?
Son cuestiones candentes, desde luego, pero hay sitio para la esperanza. Si el gobierno de Brasil mantiene su regulación actual para preservar el 50% de la selva amazónica, y si continúan proyectos de investigación como el del Dr. Lovejoy, este bosque y sus habitantes pueden tener un futuro. La vida en la Tierra alcanza su máxima expresión en estos grandes bosques, y todavía queda tiempo para salvaguardar una parte importante. El trabajo no se ha acabado en absoluto, pero en Brasil y en otras partes hay una creciente conciencia de la importancia de estos grandes bosques y de que su existencia está seriamente amenazada. Cuanto más aprendemos de estos bosques y sus secretos, mayor es nuestro convencimiento de su importancia y la necesidad de protegerlos tanto para nosotros como para las generaciones futuras. La selva amazónica es, desde luego, un océano rico en tesoros biológicos, y solamente hemos comenzado a explorar sus profundidades. Los espesos bosques de la selva tropical de Borneo se alzan como torres de más de 600 metros de altura. Estas exuberantes copas de los árboles constituyen la residencia de los orangutanes, los únicos grandes simios de origen asiático. En malayo, orangután significa hombre de los bosques. Antiguas leyendas de la tribu cuentan que los orangutanes eran individuos muy peludos que habían decidido vivir en los árboles. Según la leyenda, estos habitantes del bosque renunciaron al habla para evitar trabajar. Hace años, los orangutanes poblaban todos los bosques del sur de Asia, pero en la actualidad son una especie en inminente peligro de extinción. Quedan menos de 30.000 orangutanes salvajes y todos concentrados en las selvas de Sumatra y Borneo, selvas cada vez más devastadas. Borneo es la quinta isla más grande del mundo, con un tamaño un poco mayor que el del estado de Texas. Situada en el Ecuador, en la costa del sureste asiático, la parte norte de la isla, Sabah y Sarawak, pertenece a Malasia, y al sur, anexionado al estado indonés, se encuentra Kalimantan. Y es aquí, en este remoto Parque Nacional de Tanjung Puting, donde la doctora Birut Galdikas lleva a cabo sus investigaciones para comprender la vida de los orangutanes salvajes. Aunque es profesora de la Universidad Simon Fraser en British Columbia, su auténtico trabajo tiene lugar aquí, en la selva de Borneo. Llegué aquí hace 14 años y empecé a poner en marcha el proyecto de investigación y preservación de los orangutanes salvajes. Cuando viajo a Canadá o a los Estados Unidos, Kalimantan parece un sueño. Es maravilloso regresar y poder comprobar que mi sueño todavía sigue aquí, que es real.
Naturalmente también pienso en mi marido, al que hace mucho tiempo que no he visto. Pavo Hub todavía no ha visto a Jane porque ella nació en Canadá, pero sé que cuando la vea se emocionará. La tan largamente esperada vuelta a casa de la doctora Galdicas es un momento feliz. Su esposo, Pavo Hub, es de Indonesia. Al principio trabajó para la doctora Galdicas como experto rastreador de orangutanes. Ahora vigila el campamento mientras ella se encuentra en Canadá y la ayuda en sus investigaciones. Algunos orangutanes se han convertido en miembros de la familia y dan la bienvenida a la doctora Galdicas, a Jane y al pequeño Frederick, de 4 años. Frederick ha pasado la mayor parte de su vida jugando no con otros niños, sino con jóvenes orangutanes. El aislado puesto en Tanjung Puting se ha convertido en el cuartel general de la doctora Galdicas y sirve de centro de rehabilitación para orangutanes huérfanos recogidos por el gobierno indonesio. Solamente unos 30 orangutanes y unas 12 personas viven en este campamento. La mascota no oficial del campamento es Sapina, una joven hembra que ha vivido aquí casi toda su vida. Como hicieran Jane Goodall y más tarde Diane Fossey, la doctora Galdicas inició sus investigaciones sobre grandes simios, inspirada por el famoso paleontólogo Louis Leakey. Desde principios de los años 70, Galdicas ha dedicado su vida a estudiar con todo detalle el comportamiento de los obscuros y difíciles orangutanes de los árboles. Cuando llegué aquí por primera vez, mi objetivo era recopilar historiales sobre orangutanes salvajes. Seguir su ciclo desde el nacimiento hasta la muerte a través de las distintas etapas: infancia, madurez sexual, la primera camada, las siguientes camadas y finalmente la muerte. Hace 14 años me resultaba muy difícil encontrar orangutanes salvajes. A veces debía buscar durante más de 10 días. Sin embargo, ahora tenemos un sistema de rastreo mucho más extensivo. Hemos dividido en pistas un territorio de más de 150 kilómetros dentro del área de estudio. Además, tengo a mi marido Pavo Hub, que es un rastreador fuera de serie. Es capaz de encontrar un orangután en tan solo 1 o 2 días. Cuando empecé a interesarme por los orangutanes, estaba convencida de que estos eran los simios más próximos a la especie humana. Pero en realidad no es así. Los orangutanes son la tercera especie del reino animal más próxima a los humanos, después de los chimpancés y los gorilas. Pero a pesar de ello, están dotados de algunas cualidades muy humanas. Otro aspecto interesante de estos primates es que los orangutanes son los únicos grandes simios que no han abandonado el bosque tropical. Por lo que podemos decir que los orangutanes actualmente siguen ocupando el mismo hábitat en el que se desarrolló nuestro ancestro común, el hombre mono. Así que pensé que si deseábamos comprender la evolución del hombre, primero debíamos comprender al único gran simio que todavía habita en la selva tropical. Sin embargo, la selva tropical está siendo arrasada para construir granjas y cultivos que han de alimentar a la creciente población indonesia. Con la destrucción de la selva, el hombre siembra el caos entre los animales que la habitan. La selva está desapareciendo y en este proceso muchos jóvenes orangutanes pierden a sus madres y una vez huérfanos son capturados. Hace algunos años el comercio local de este tipo de animales era muy activo. Un joven orangután como este podía costar hasta $50.000 en el mercado negro. Actualmente la ley internacional los protege.
Gracias a la labor de la doctora Galdicas con los orangutanes salvajes, este joven huérfano y otros como él tendrán una segunda oportunidad de vivir una vida casi normal. Será ingresado en el centro de rehabilitación en Tanjung Puting. Los animales huérfanos capturados llegan por barco desde todo Kalimantan. Serán criados por la doctora Galdicas, su equipo y su familia en una especie de limbo. No volverán a vivir en cautividad, pero tampoco serán libres. Empecé con este trabajo para garantizar la seguridad de la población de orangutanes salvajes que estaba estudiando. Era evidente que mientras existiera algún tipo de comercio con ellos en las inmediaciones del Parque Nacional, era posible que incluso los sujetos de nuestra área de estudio se vieran amenazados. Así que decidimos hacer algo para acabar con este tipo de comercio. Curiosamente, resultó que el Departamento de Montes indonesio estaba muy interesado en que alguien organizara un centro de rehabilitación para orangutanes. Los oficiales del PPA confiscaron orangutanes tanto propiedad de las compañías de explotación forestal como de individuos privados que no tenían permiso para tenerlos. Normalmente, después de confiscarlos, me los traen aquí. Es responsabilidad mía rehabilitarlos y, si es posible, reinsertarlos. Durante los últimos años se ha hecho evidente que el hábitat del centro, la selva alrededor del campamento, simplemente no podía acoger más orangutanes rehabilitados. Pero, ¿qué podíamos hacer? Si el Departamento de Montes nos enviaba más orangutanes, debíamos aceptarlos. Pero son ellos los que toman las decisiones respecto a estos asuntos, no nosotros. La llegada de un nuevo orangután se suma a la complicada tarea de investigación de la doctora Galdicas, robándole tiempo y recursos a sus estudios sobre la vida salvaje. Adoptar un bebé orangután es como adoptar un niño, entraña una gran responsabilidad. Como todos los jóvenes primates, incluidos los niños, los orangutanes nacen sin los instintos que les permitirían sobrevivir en su propio entorno. En estado natural, los pequeños orangutanes pasan entre 5 y 6 años con sus madres, aprendiendo las complicadas técnicas necesarias para subir a los árboles, conseguir comida y relacionarse con los de su especie. Yo solo crié a unos pocos, 4 o 5. Ahora tenemos otro sistema. Tratamos de que los adolescentes y los machos subadultos adopten a las nuevas crías que llegan al centro. Es una idea razonable, ya que nosotros, los humanos, no constituimos un modelo tan bueno para los bebés orangutanes como otro orangután. Tienen que aprender uno del otro, porque de nosotros aprenden otras cosas que no son necesarias. Es preciso encontrar un buen padre adoptivo, o de lo contrario este bebé morirá. A veces las hembras adultas adoptan enseguida a un nuevo huérfano, pero pueden rechazar a un recién llegado, a veces incluso con violencia. Afortunadamente, un joven adulto adopta al pequeño orangután. Incluso le permite amamantarse de sus pechos. Quizá no encuentre leche, pero sí el confort, el calor y la seguridad de su abrazo. Entre animales salvajes, una relación como esta jamás se produciría. El único lazo social se establece entre las madres y sus indefensas crías. Sin embargo, aquí la alimentación y la supervivencia son lo más importante, y este vínculo entre los padres adoptivos y sus hijos garantiza que el huérfano recibirá la educación correcta y será protegido de los depredadores, como el feroz jabalí que ataca a los jóvenes e indefensos orangutanes. El campamento no está vallado y de vez en cuando su vida relativamente tranquila se ve perturbada por la visita de algún macho salvaje que se acerca desde el corazón de la selva, atraído por el olor de las hembras del campamento. Los jóvenes machos inexpertos de Tanjung Puting pueden verse amenazados por los excitables intrusos. En la selva, cuando dos machos se encuentran, tiene lugar una demostración de fuerza y un empate.
Este es el comportamiento normal de un orangután salvaje. Sin embargo, estos jóvenes rehabilitados no saben muy bien cómo responder. La seguridad a veces puede encontrarse en un limbo. Las grandes mejillas de los machos agrandan el tamaño de su cara, lo que puede resultar una ayuda para atraer a las hembras y para conseguir el dominio frente a otros machos. Las hembras adultas miden la mitad que los machos y casi nunca están solas. Durante la mayor parte de su vida tienen alguna cría que las acompaña. Durante el periodo de educación del joven orangután, las hembras se resisten a aparearse. En ocasiones los jóvenes machos y hembras copulan. Sin embargo, raramente consiguen descendencia, por lo que el ritual parece tener más finalidades prácticas que de procreación. Después de aparearse con éxito, el periodo de gestación durará unos 7 meses y medio. Las hembras criarán a sus hijos durante unos 2 años y les ayudarán a adaptarse a la comida sólida dándoles el alimento previamente masticado. Durante los primeros 12 meses, el bebé orangután no se separará ni 1 milímetro de su madre, tirándole constantemente del pelo para llamar su atención. Los jóvenes orangutanes permanecen con sus madres durante 5 o 6 años. Pasado este tiempo, son forzados a separarse. Las hembras solo crían un bebé a la vez. Lógicamente, una segunda cría sería casi imposible de mantener para estos primates arbóreos. En efecto, los orangutanes de Tanjung Puting solo tienen una cría cada 7 años. Los orangutanes salvajes se alimentan de frutas, flores, insectos, la corteza interior de los árboles y el suculento meollo de las hojas y ramas más tiernas. Estos animales pasan una media de 11 horas y media buscando distintos tipos de alimento y unas 4 horas y media comiéndolo. Parte de las investigaciones del Parque Nacional de Tanjung Puting se centran en los hábitos de alimentación de los orangutanes salvajes. Los árboles en los que se han alimentado son marcados con etiquetas codificadas. Estas entradas en los troncos pueden referirse a árboles y animales específicos. Los excrementos de los orangutanes son recogidos y las semillas halladas en su interior se cultivan para descubrir qué plantas nacen de ellas. A menudo la doctora Galdicas reconoce que sus conocimientos de jardinería le han resultado de gran utilidad para adquirir nuevos conocimientos sobre la diversidad y la cantidad de orangutanes salvajes que existen y saber cuáles son sus hábitos alimentarios. Mientras, Espina se toma una bebida. La vida de los hombres del campamento es simple y tranquila. Normalmente la cena consiste en arroz y verduras, de vez en cuando acompañadas de pescado. La doctora Galdicas permite que estos pequeños y peludos invitados la acompañen a la mesa, siempre que sepan comportarse. Considera a algunos de estos orangutanes parte de su familia. Son una mezcla de animales salvajes y animales de compañía. El pequeño Frederick, de 4 años, no tiene compañeros de su edad. Sus amigos son los orangutanes. Ambos jóvenes animales muestran su comportamiento aprendido indistintamente de ambas especies. Como pasa siempre con los niños, tienen sus tira y afloja.
A veces, la inteligencia humana de Frederick le proporciona una gran ventaja. Otras veces, en cambio, la fuerza del orangután resulta vencedora. De todos modos, el resultado es la reminiscencia de niños jugando en cualquier parte. Aunque muy pronto este animal será demasiado fuerte y corpulento para jugar con Frederick sin peligro. Los orangutanes aprenden por imitación, pero si sus modelos son humanos, puede que lo que aprendan no sea lo apropiado para vivir como un orangután. De todos modos, su gran capacidad para aprender cosas nuevas con rapidez les revela como seres muy inteligentes. El pequeño orangután se agarra a su madre durante toda la operación. Los orangutanes residentes en el centro no necesitan buscar comida para alimentarse. Puesto que son alimentados y cuidados por los humanos, tienen mucho tiempo libre. Y un orangután aburrido muy pronto se convierte en una molestia muy destructiva. El permiso de la doctora Galdicas para estudiar a los orangutanes salvajes del Parque Nacional de Tanjung Puting es renovado anualmente, y una de las condiciones para la renovación es que acepte todos los orangutanes confiscados que le sean enviados por el gobierno de Indonesia. Debido a la sobrepoblación de orangutanes rehabilitados resultante, la vida en el centro se convierte en un círculo vicioso de destrucción y reparación. Esto y la pérdida de tiempo para dedicarlo a sus estudios es el precio que debe pagar para poder seguir trabajando con animales salvajes. Rodeada por 30 curiosos orangutanes deseosos de participar en todas las actividades, hasta el techo tiene que ser fijado. Sin embargo, se trata de algo parecido a una gran familia con miembros de distintas especies y a menudo las noches son tranquilas y silenciosas. Todas las noches, los orangutanes construyen un nuevo nido hecho con ramas y hojas entrelazadas y duermen colgados de los árboles. La doctora Galdicas aprovecha estas horas de tranquila soledad para apuntar sus notas del día y actualizar sus datos. En estos 14 años ha acumulado 30.000 horas de observación, una enorme cantidad de datos científicos que es necesario analizar antes de que el trabajo pueda publicarse. El tórrido sol ecuatorial se alza por encima del bosque refrescado por el rocío y poco después el aire se llena de vapor. Los orangutanes se despiertan al alba, sin embargo nos encontramos en el trópico, donde todo transcurre más lentamente. Todos los orangutanes, los salvajes y los liberados, empiezan el día pausadamente y haciendo en la cama durante 1 o 2 horas después del amanecer.
Los orangutanes liberados son alimentados 2 veces al día cerca del campamento. El desayuno a primera hora siempre les hace bajar de los árboles. Makan, ayo Sesli, Claudia, Rombe. El grito de Macán, Macán, comed, comed, desde el furgón de comida siempre hace que se acerquen al festín de bananas, patatas dulces y piñas. Enormes cantidades de frutas y verduras deben ser transportadas río arriba para alimentar a esta hambrienta multitud. Básicamente les alimentamos con lo que les gusta, para evitar que se internen en la selva, destruyéndola y destruyendo también las comunidades de orangutanes salvajes que viven en esta zona. Algunas personas pueden pensar que ello es contrario a los objetivos de rehabilitación, pero a mí no me lo parece. Nuestro máximo interés es preservar a los orangutanes salvajes que todavía viven en estado natural. Estos excautivos, a pesar de lo mucho que los queremos y los valoramos, son secundarios. La situación actual en Tanjung Puting es que en las inmediaciones del campo tenemos aproximadamente unos 30 excautivos y sus crías. Y el problema es simplemente que no disponemos de hábitat suficiente para acogerles a todos. Los orangutanes liberados son muy destructivos si se les concentra en superficies pequeñas, como los alrededores del campo. La razón de su destructividad es que se concentran en espera de la comida que les será llevada, y mientras esperan se comen la corteza de muchos árboles, las hojas, y gradualmente, tras la acumulación de meses y años, acaban con la corteza en las ramas, y el árbol se muere. Normalmente, los orangutanes salvajes construyen un nuevo nido todas las noches. Por esta razón, los orangutanes liberados tratan de construir un nuevo nido cada noche. Esta es la causa de que en estos alrededores se encuentren una cantidad increíble de nidos abandonados. Se cuentan a cientos. Así que entre la corteza devorada, la construcción de nidos, la de tejados durante las lluvias, las ramas caídas, las ramas rotas y sus cuejos, ya ve qué aspecto ofrecen estos alrededores. Si se tratara de un bosque primario, podría regenerarse con mayor facilidad, aunque incluso en el bosque primario de la otra orilla del río, por lo menos 10 árboles adultos fueron destruidos por los orangutanes. Es urgentemente necesario recolocar estos desobedientes orangutanes liberados cuanto antes, asignándoles un hábitat lejos del centro de estudio. Esperamos poder sacar a muchos de estos primates liberados de Tanjung Puting y hacer un par de cosas con ellos. Algunos vamos a dispersarlos por los alrededores del Parque Nacional. La segunda alternativa consiste en cogerlos todos juntos y transportarlos como un grupo, como una comunidad, a una reserva natural al sur de Borneo, donde los orangutanes hace más de 100 años que han desaparecido. La reubicación de los orangutanes liberados satisfará las expectativas y deseos de la doctora Galdikas, ya que podrá rehabilitar y liberar a los animales, y a la vez recuperará su tiempo libre para dedicarlo a su estudio sobre los orangutanes salvajes que habitan en la copa de los árboles de la selva tropical. El doctor Perry es un biólogo tropical de Yukla. Su especialidad consiste en estudiar la vida en lo alto de los árboles de la selva tropical. Ha conseguido abandonar el húmedo suelo y trepar hasta la copa de los árboles más altos, donde se ha encontrado con uno de los ecosistemas más ricos del planeta. Actualmente es pionero en un curioso método que le permite acceder a su campo de estudio. Al principio desarrollé un método muy simple para trepar por los árboles, el cual me permitía alcanzar alturas de hasta 60 metros.
Las primeras ramas se encuentran a unos 30 metros sobre el suelo. Con la ayuda de una ballesta dispara una flecha que lleva atado cable de pescar por encima de una rama. Después ata cuerda de escalar al cable, consiguiendo así un fácil acceso a zonas hasta ahora inaccesibles para el hombre. Este mecanismo hace posible que una persona pueda trepar más de 30 metros solo con la fuerza de sus piernas. Hasta el momento, ningún científico ha tenido acceso a las copas de los árboles. Creo que se puede aprender mucho sobre los orangutanes desde esta posición y esta perspectiva. Los orangutanes son los mayores mamíferos arbóreos y llegan a pesar lo mismo que un ser humano. Me parece increíble que consigan sobrevivir en este hábitat con semejante peso, ya que pueden romper fácilmente las ramas más pequeñas. Al observarlos, vemos cómo van con mucho cuidado cuando se mueven entre los árboles. Se agarran a un árbol o una liana y antes de transferir el peso, comprueban la siguiente posición. Se agarran a las ramas, balancean los árboles. A menudo se oyen los árboles caer contra el suelo. Algunas veces ello es simplemente producto de la locomoción de los orangutanes. Tienen que ir con mucho cuidado o están perdidos. Se caerían. Haber pasado tanto tiempo en la copa de un árbol me ha llevado a reflexionar sobre nosotros y nuestra evolución. ¿Qué clase de animales éramos antes de abandonar los árboles? Es curioso pensar en la bóveda del bosque como en una fábrica. Una fábrica que ha dado forma a estos animales. Y, naturalmente, esta forma es parecida a la nuestra. Algunas de nuestras características se deben estrictamente a nuestra herencia arbórea. Ojos mirando hacia adelante, manos preparadas para coger y un cerebro más grande. Por lo tanto, venir a Borneo y estudiar a los orangutanes es, de algún modo, una forma de estudiar cómo fueron nuestros antepasados. La mayor parte del trabajo del Dr. Perry ha consistido en estudiar las copas de los árboles en los bosques tropicales de América Central. Esta es la primera vez que trata el tema de los orangutanes y su forma especial de darle la bienvenida. Le sorprendió que uno le robara su comida y le sorprendió todavía más ver lo que pasa después. Y para que suba la cuerda, colocas un ascender en la parte superior, aquí, y conectas esto al arnés. Probémoslo. Perry explica a la doctora Galdicas su nuevo método. Este, combinado con el ascender inferior, te permitirá ascender de forma parecida a las orugas. Creo que si pones la mano aquí te irá mejor. Y estira desde aquí. Oh, sí, es el más largo que has hecho. Me siento orgulloso de tus progresos. Muy bien, eso estuvo muy bien. Estoy seguro de que muy pronto podrás trepar hasta un nido. Tal vez mañana. ¿De veras? Yo pensaba más bien en el año que viene. La doctora Galdicas aprende esta nueva técnica con facilidad y pronto descubre un nuevo punto de vista. ¿Te das cuenta de cómo el orangután debe haber recogido pequeñas ramitas y ha aislado el nido por un lado? ¿Es simétrico?
Sí, sí, mira allí. Completamente simétrico. Casi como una almohada. Sapina, pensaba que éramos amigas. ¿Te has olvidado de todos mis regalos? Ahora, la doctora Galdicas tiene acceso a la bóveda del bosque. Puede observar a los orangutanes en su auténtico hábitat. Es casi como descubrir un nuevo mundo. Pero mientras la bóveda del bosque es accesible a la mira del hombre, las copas de los árboles, hogar de los orangutanes, desaparecen rápidamente de la capa de la tierra. Millas al norte de Kalimantan, la selva tropical del norte de Borneo, en Malasia, está siendo arrasada a marchas forzadas. Enormes cantidades de madera son vendidas y el bosque deja al descubierto una tierra rojiza poco adecuada para el cultivo. Los agricultores la rocían con fertilizante para incrementar la producción de comida que deberá alimentar una población en continuo crecimiento. Como consecuencia de ello, la población de orangutanes salvajes se ve cada vez más amenazada. Como ocurre en Kalimantan, la destrucción de su hábitat a menudo deja huérfanos a algunos orangutanes. A pesar de que tener uno es ilegal, como lo es en Indonesia, a menudo los campesinos acogen uno como animal de compañía. Los oficiales del Servicio Forestal de Sabah actúan deprisa cuando se enteran de que existe algún orangután ilegal, confiscando al joven animal. Los orangutanes cautivos a menudo son víctimas de la malnutrición o los malos tratos. Afortunadamente, este se encuentra en perfecto estado. Los orangutanes capturados son llevados hasta aquí, el centro de rehabilitación de Sepilok, dirigido por el gobierno malayo. Algunos de los animales son confiscados por no tener papeles, algunos han resultado heridos durante la tala de la jungla, otros son capturados en las plantaciones de coco porque destruyen la cosecha. Todos los recién llegados deben pasar un riguroso examen médico en el que el veterinario comprueba si han sufrido algún daño o están enfermos. Tras el examen, son puestos en cuarentena durante 2 semanas para asegurarse de que las enfermedades no serán contagiadas a otros animales del centro. Las instalaciones médicas de Sepilok les proporcionan todo tipo de cuidados. Este animal llegó con heridas en la cabeza. Bajo el efecto de anestésicos y tranquilizantes, las heridas son suturadas para facilitar su curación. Los rayos X revelan fracturas producidas al caer desde más de 30 metros. Se ha descubierto que un 35% de los orangutanes sufren fracturas en algún momento de su vida. Los orangutanes sobreviven a accidentes que podrían destrozar un esqueleto humano. Ello se debe a la gran cantidad de cartílago que envuelve las articulaciones y actúa como un amortiguador. Sus huesos tardan más en osificar que los humanos y por lo tanto conservan su elasticidad durante más tiempo. En cautividad las fracturas llegan a curarse, a menudo ayudadas por muletas, en tan solo 2 semanas. El centro de rehabilitación de Sepilok es sorprendentemente distinto del de la doctora Galdicas en Kalimantan, y los métodos utilizados en ambos centros son tan distintos como aparentan. El centro de Sepilok se ocupa básicamente de orangutanes muy jóvenes, a los que devuelve la libertad tan pronto como es posible. No hay adultos que puedan actuar como protectores y modelos de comportamiento, y los jóvenes primates son encerrados en jaulas. Sin embargo, cada día son transportados en una versión local de autocar escolar hasta su aula en la selva.
La filosofía del centro estimula a los jóvenes animales para que aprendan a desarrollarse como orangutanes por sí mismos, para que aprendan de sus aciertos y errores, si es preciso, dentro de un área de bosque protegida. Estos animales se aferran unos a otros de una forma que jamás se produciría en condiciones reales. Alejados de sus madres, necesitan el calor y el contacto que solo sus compañeros, también huérfanos, pueden darles. Todos ellos han vivido en cautividad desde su más tierna infancia, por lo que antes de llegar a Sepilok tuvieron muy poca o ninguna experiencia de la vida en libertad. Buscar alimento, desarrollar técnicas de escalada y sobrevivir en la selva es algo que requiere gran cantidad de conocimientos, que normalmente se adquieren durante los años que los jóvenes orangutanes pasan junto a sus madres. Estos huérfanos tienen mucho que aprender, y solo pueden hacerlo en la selva. Observando su increíble agilidad y fuerza en los árboles, resulta difícil aceptar que sus músculos no son muy diferentes de los nuestros. Su extraordinaria capacidad es debida a sus largos y fuertes brazos, a sus enormes manos y, naturalmente, a toda una vida de condicionamiento. Después del duro trabajo de la mañana, los orangutanes descansan durante 1 o 2 horas. Pero una súbita tormenta pone fin a la siesta. Casi cada día llueve en Borneo. Aunque en general a los orangutanes no les importa mojarse, aprovechan el agua para beber. La lluvia también puede ser fácilmente fuente de juegos y diversión. Este ha encontrado su piscina privada. Finalmente llega el momento de sacar el tapón. A veces la rutina diaria de los orangutanes liberados se interrumpe por las voces de otros estudiantes. Los alumnos de la escuela de Sendikan, cercana al centro, son a menudo llevados de excursión a Sepilok, donde pueden visitar a los orangutanes. De esta forma, los niños tienen una experiencia directa de sus parientes lejanos y se familiarizan con los problemas de los primates en peligro de extinción.
Es muy probable que cuando crezcan, estos niños sean los encargados de tomar importantes decisiones sobre el futuro de los orangutanes salvajes que hayan conseguido sobrevivir en la selva. Air terjun dari atas. Yang satu dibawa si Puji. Puji. Por la noche llega la hora de comer. A diferencia de lo que es habitual en el centro de la doctora Galdicas, estos jóvenes orangutanes solo reciben el alimento imprescindible y son alimentados en la selva, donde también es posible encontrar recursos naturales. Con ello se pretende estimularles para que desarrollen sus propios recursos alimenticios. A diferencia de la rica y deliciosa dieta que reciben sus parientes de Kalimantan, los orangutanes de Sepilok llevan una dieta monótona a base de leche y plátanos para estimularles a conseguir otros alimentos en los árboles. Cuando la comida en la selva es abundante, no reciben ninguna ayuda de sus cuidadores humanos, por lo que los animales se ven forzados a depender de sus propios recursos. Una vez la cena les ha hecho bajar de los árboles y el día toca a su fin, llega el momento de volver al autocar que les llevará de vuelta a casa. Algo que parece mucho más sencillo de lo que es en realidad. Hace falta infinita paciencia, pero finalmente todos los orangutanes suben al autocar. Una vez en el centro, los orangutanes serán devueltos a sus jaulas. Esta medida se basa sobre todo en su propia seguridad, ya que son demasiado jóvenes para enfrentarse con éxito a los peligros que entraña la vida salvaje. Hace tiempo las jaulas estaban abiertas y su acceso era mucho más fácil. Pero una fatídica noche, una enorme pitón de 5,5 metros se escurrió entre los anchos barrotes, devorando a 2 jóvenes orangutanes. La serpiente fue capturada, ya que su copiosa comida le impidió volver a salir entre los barrotes. Actualmente está confinada para evitar nuevos ataques. Aquí los orangutanes se encuentran secos y a salvo, con sus sacos de arpillera que les proporcionan material para construir confortables nidos para la noche. Cuando los oficiales de Sepilok consideran que un orangután ha aprendido a sobrevivir en la selva, lo dejan libre. Ello ocurre normalmente entre 3 y 5 años después de su ingreso en el centro. Sin embargo, liberarles es una tarea mucho más complicada que simplemente abrir la puerta de su jaula y dejarles marchar. Sepilok ha puesto en libertad más de 100 orangutanes rehabilitados, pero resulta imposible saber cuántos han conseguido sobrevivir. Los orangutanes liberados se adentran en la espesa selva y su rastro se pierde para siempre. Sin duda, algunos mueren, otros pueden ser capturados o asesinados. Sin embargo, algunos consiguen sobrevivir. Algunos de los orangutanes liberados regresan al centro. Un par de ellos eran 2 hembras que llegaron con sus crías, fruto de su relación con machos salvajes. Hoy es un día especial. Este orangután es acompañado unos cuantos kilómetros selva adentro, suficientemente lejos del centro para encontrarse en territorio realmente salvaje. Ahí se ha construido una plataforma segura.
Es un momento triste para el orangután y sus cuidadores. Hace años que se conocen y sin duda alguna el orangután percibe que algo extraño va a ocurrir. El estudiante graduado es alimentado con leche y plátanos y animado a adentrarse en la selva. Cada día los hombres regresarán a la plataforma con comida, pero la selva le ofrecerá fácilmente una dieta mejor. Durante un tiempo regresará en busca de la leche y los plátanos, y quizá también para disfrutar de la compañía de sus cuidadores, aunque estas visitas serán cada vez más y más espaciadas. Finalmente, no regresará. Habrá aprendido a cuidar de sí mismo. Todos esperamos que el resto de sus días, unos 30 años o más, lleve una existencia normal entre sus compañeros salvajes. A medida que la población de Borneo crece, nuestros parientes de los árboles se quedan sin lugar donde vivir. Los gobiernos de Malasia e Indonesia fundan reservas naturales, pero los que, como la doctora Galdicas, conocen bien a los orangutanes, temen que sean demasiado pequeñas y que lleguen demasiado tarde. La realidad es que a pesar de que pueden existir todavía unos 20 o 30.000 orangutanes salvajes en Borneo, su hábitat sigue desapareciendo cada vez más deprisa. Hace 10, 20 y 30 años había muchos más orangutanes que ahora, y la extensión del bosque tropical era mucho mayor. A finales de este siglo, el único lugar donde podrán vivir seguros serán las reservas como el Parque Nacional de Tanjung Puting. Así que sospecho que a finales del siglo XX solo quedarán 4 o 5.000 ejemplares en Borneo. Y solo en zonas protegidas. Y una vez las cifras se reducen a solo unos 4.000 orangutanes salvajes en una selva del tamaño de Borneo, ello significa que su población ha llegado definitivamente al borde de la extinción. Si desaparecen los orangutanes, también desaparecerá un precioso vínculo con nuestros orígenes. Justo ahora, cuando empezábamos a conocerlos realmente.
De las 5 especies existentes de rinoceronte, todas, a excepción de una, se encuentran en peligro de extinción. Este es un ejemplar de rinoceronte negro. En 1970, la población de esta especie contaba con 65.000 ejemplares. En la actualidad apenas quedan 8.000. La trágica desaparición de una de las especies más antiguas de la Tierra ha sido provocada por la caza indiscriminada y por el comercio de la cornamenta del rinoceronte. Antaño fácilmente observables a través de gran parte del territorio africano, los rinocerontes negros prácticamente han desaparecido. Reserva de Masai Mara, en Kenia. A primera vista no parece diferente de la romántica visión de África, con extensas llanuras en las que abunda toda clase de fauna. Pero uno de sus más antiguos habitantes, el rinoceronte, está en peligro de extinción. Hace apenas unos años era relativamente fácil observarlos en estos parajes. En la actualidad, la codiciada cornamenta ha reducido la población a menos de 30 ejemplares. La población ha disminuido hasta tal punto que todos ellos pueden ser identificados como individuos en un pequeño álbum de fotos. El Departamento del Gobierno prosigue la lucha contra los cazadores furtivos y mantiene patrullas que operan regularmente en la zona habitada por estos pocos supervivientes. Estas patrullas han contribuido tímidamente a la reducción del número de cazadores furtivos, pero desgraciadamente es una batalla perdida. La reserva solo dispone de unos pocos hombres para hacerse cargo de esta tarea. La patrulla que controla los movimientos de los rinocerontes está formada por 6 hombres que controlan una zona de más de 540 millas cuadradas. Disponen de pocos y viejos vehículos. Y la verdad es que no disponen de muchos fondos para reparaciones. Jaribu. Medik dulu.